Cada vez que puedo participar en los Sobolmat, me doy cuenta de cómo avanza la juventud matemática en Bolivia, que eso da muchas esperanzas. Así que, bueno, ayer los quería saludar, pero como tenía todo bloqueado, no podía ni usar la cámara ni tampoco el micrófono, y entonces por eso los saludo ahora, y me da mucho gusto poder contarles algunas investigaciones que ya no son tan recientes, pero sí el problema sigue vigente hoy en día. Entonces voy a compartir pantalla para comenzar. Ya, voy a pedir que me avisen si están viendo bien mi pantalla, por favor. Se puede ver muy bien. Gracias. Muy bien. Comencemos entonces. Esta charla tiene que ver con un fenómeno que se llama la decoherencia cuántica y el efecto que tiene en el desarrollo de la computación cuántica. La computación cuántica, como ustedes saben, desde hace muchos años se viene desarrollando en equipos de física, por un lado, la parte experimental, y en la parte matemática ha sido objeto de grandes investigaciones también, porque está en el estadio en que estaba la computación clásica, digámoslo así, pero en la época de Wiener, cuando primero avanzó, ¿no es cierto?, toda la teoría de la información, gracias a los trabajos de Shannon también, y avanzó todo lo que tenía que ver con los conceptos de algoritmo, en fin, avanzó mucho antes, digámoslo así, la parte más matemática, antes de que pudiese progresar la parte más de ingeniería o de implementación práctica de los computadores. Bueno, vamos a ver entonces este fenómeno. Discúlpenme, pero estamos con un poco de frío acá en Valparaíso, así que por eso me van a escuchar carraspear, discúlpenme. Bueno, vamos entonces con esto. Se puede ver en internet que incluso hay hasta publicidad acerca de los computadores cuánticos, porque hay empresas que han empezado a hacer algunas experiencias al respecto. Entonces, bueno, pero miren el tamaño, aquí hay una persona, y miren el tamaño de este computador cuántico, que en realidad es bien poco lo que puede hacer. Estamos como en la época, para comparar, estamos en la época que precedió a los computadores IBM, cuando había de estas máquinas que tenían cintas perforadas, ni siquiera tarjetas perforadas, sino que cintas perforadas, ¿verdad? Eso era la forma en que se almacenaba el conocimiento y se traspasaban los algoritmos. Bueno, pero entonces por eso la pregunta básica es si estamos seguros de que esto funcione. Ahí, por ejemplo, está este artículo, bueno, el encabezado de un artículo que pueden encontrar en internet, que dice, quizá el primer computador cuántico comercial no sea cuántico. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? Uno se pregunta. Pero la raíz matemática del problema está aquí. Nosotros acostumbramos representar, codificar nuestros mensajes y nuestros programas computacionales usando el bit. La unidad de información, digámoslo así, es el bit, que es, bueno, uno puede imaginar que es una bombilla de luz que se apaga, 0, o se enciende, 1. Y toda la computación que usamos hoy en día utiliza esta unidad, el bit. Entonces son un interruptor, abierto o cerrado, simplemente. Entonces, bueno, pero eso da una cierta cantidad de información, bastante, o sea, se ha visto, ¿no es cierto?, que hay algoritmos muy complejos que se pueden desarrollar con esto, pero
la idea de la computación cuántica es no utilizar esta unidad, sino que utilizar lo que se llama un qubit, que es más bien un vector. Un vector que aquí está representado con estos símbolos, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Esa es una notación que data de Schrödinger, de Dirac esencialmente. Y un vector puede traspasar mucha más información, porque puede, por ejemplo, si uno piensa en los parámetros que tiene un vector que corresponda a un sistema físico minúsculo, microscópico, cuántico. Bueno, el vector va a representar un estado del sistema cuántico, pero puede tener muchos parámetros, porque puede tener, por ejemplo, ya lo acostumbrado, posición, qué sé yo, puede tener datos de magnetismo, bueno, una cantidad de parámetros, ¿verdad? Se trabaja en más dimensiones que el 0 y el 1. Entonces, traspasar un vector a través de canales apropiados, físicos apropiados, en eso consiste el manejo, la base de la computación cuántica. Bueno, pero entonces, hay problemas abiertos con esto, que son la llamada decoherencia y el entrelazamiento. Y quiero hablarles un poquitito del primero de estos fenómenos. El segundo es también muy importante. El segundo tiene que ver con algo que se ha dado en llamar, ¿no es cierto?, el gato de Schrödinger, ¿ah?, que ya va a aparecer por ahí en una de las láminas. Pero quiero explicarles aquí en esta charla el fenómeno de la decoherencia. Entonces, uno considera, por ejemplo, tomemos este ejemplo, tomemos un espacio de Hilbert que sea simplemente los complejos, ¿no?, de dimensión 2, y tomamos una base ortonormal E0 y E1 que están ahí. Ahora, la matriz que escribí aquí, que la escribí con la notación de Dirac, ¿ah?, es 0001, ¿ya? Eso es un operador autoadjunto, es una matriz autoadjunta. Y habitualmente se utilizan estos elementos como los observables en teoría cuántica, y también la H se usa para representar los operadores de energía. Bueno, una dinámica cuántica, digámoslo así, ortodoxa o cerrada, asociada a este hamiltoniano H, se define a través de un grupo unitario de operadores. Es decir, uno trabaja con la exponencial de esta matriz, ¿ah?, menos ITH, y eso les da un grupo unitario que es UT, que aplica un vector de H en un vector de H, y se representa, disculpen, por esta matriz. Bueno, entonces, si me disculpan, creo que voy a tener que tomar un vaso de agua, si me permiten, porque estoy muy congestionado esta mañana. Un minuto. Bien, entonces, este es un grupo unitario. ¿Por qué unitario? Bueno, ustedes van a ver lo que ocurre. Si yo tomo el adjunto de este, bueno, este es autoadjunto, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar siempre el UT, y tómenlo al cuadrado y van a ver de que lo que les queda, ¿ya? Las razones, ¿no es cierto?, de unitario se puede ver mejor aquí. Hagan un sándwich entre UT y su adjunto. Bueno, en este caso es autoadjunto, como decíamos, y pongamos al medio, aquí al medio ponemos un operador X.
y definimos alfa t de x, entonces que está definido sobre la álgebra de los operadores, sobre este espacio de Hilbert, que no es otra cosa que el espacio de los complejos, dimensión 2, y entonces cada operador lineal aquí es una matriz simplemente, ¿ya? Bueno, entonces este alfa t, cuando yo ponga aquí el 1, alfa t de la identidad, de la matriz identidad, me va a dar lo mismo. ¿Ah? Por esa razón se dice que este es un grupo unitario. Bueno, este es el cuadro de Heisenberg usual en mecánica cuántica. ¿Ah? Es decir, la mecánica cuántica es, voy a ser muy bruto en esto, y por cierto mis amigos físicos me criticarían y me quitarían el saludo, ¿ah? Pero voy a decir de que la mecánica cuántica, tal como se desarrolló en los años 30 por parte de von Neumann, corresponde al estudio de este grupo unitario. ¿Ah? Claro, con operadores un poco más complejos, pero era eso. ¿Ah? En eso se reduce. Pero esto es el cuadro de una dinámica cerrada, es decir, uno considera un sistema que lo puede aislar completamente del resto del mundo. Bueno, aquí tenemos la naturaleza de un estado cuántico, y es que en el caso de la mecánica cuántica se pueden superponer estados del sistema dinámico, ¿ah? Y el observador, la persona que observa el sistema, puede ver dos imágenes muy distintas. ¿Ah? Y eso es porque hay una diferencia fundamental entre el observador y el estado. En los sistemas dinámicos clásicos se confunde el estado con la observación. Se habla del estado y es lo mismo que un observable. En el caso cuántico, los estados son distintos de los observables. Los observables son los operadores que uno puede medir, digámoslo así. En cambio, los estados no son observables. Esa es la gran diferencia. No son observables. ¿Ah? Son matrices densidad que tienen una traza unitaria. ¿Ya? Y eso explica entonces por qué uno puede encontrar dos resultados, por qué puede tener una superposición de estados. ¿Ya? Entonces, los observables son operadores lineales acotados o matrices, si ustedes quieren. Los estados son operadores lineales positivos con traza unitaria. La dinámica está dada por un grupo, en el caso de un sistema aislado, o un semigrupo, como ya vamos a ver en qué caso aparece el semigrupo. En el sistema cerrado, el sistema aislado es un grupo. En el sistema abierto, cuando uno considera las interacciones con el medio, es un semigrupo, ese que está escrito ahí. Bueno, entonces, veamos, comparemos dos cosas. Consideremos entonces un estado, en el sentido que dije antes, es decir, un operador positivo con traza unitaria, en nuestro espacio C2 que tomamos, ¿verdad? Entonces aquí este ρ se va a escribir de esta manera para que sea un operador positivo, ¿ya? Esta es una matriz definida positiva, ¿ya? Ahora, observen, tenemos P, Q sobre la diagonal que suman 1. Y tenemos términos fuera de la diagonal. Bueno, esto es lo que este es un prototipo de estado cuántico. ¿Ah? Lo que hace que sea cuántico es que estos operadores positivos con traza unitaria incluyen las probabilidades clásicas. Si yo pongo un 0 en esta posición y un 0 en esta otra, tengo lo que se llama un estado clásico, que su diagonal, cuando la sumo, me da 1. En cambio, en el caso cuántico, tengo términos fuera de la diagonal. Y es aquí donde está la riqueza justamente de la teoría que se hace con estos estados. ¿Ya? Ahora, cuando uno aplica la evolución que definí antes con el UT, se la aplica a este ρ que está aquí, obtiene esta matriz que está acá. ¿Se fijan? Se mantiene el estado cuántico,
porque sigue manteniendo términos fuera de la diagonal. Ahora, se habla de que el generador de este grupo, ¿no es cierto?, va a ser I veces esta expresión que está aquí, es el conmutador, es el conmutador de ρ y h, es decir, a ver, lo escribo para que sea más claro, es el conmutador de ρ y h, ¿no es cierto?, va a ser, es igual a ρh menos hrho, ¿ya? Bueno, eso es el conmutador. Bueno, entonces, lo que, a ver, déjenme recuperar quiero recuperar aquí mi láser. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, cuando vemos cómo yo quiero escribir este alfa como una exponencial, alfa t quiero que sea una exponencial, para eso lo tengo que escribir con este generador que está aquí, ¿no?, que es ese conmutador. Bueno, entonces, lo que tenemos es que si yo pongo ahora un estado clásico aquí, es decir, un estado diagonal, un operador diagonal, este me va a quedar siempre igual. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Si ustedes ponen R igual a 0, la dinámica aquí no le hace nada, ¿verdad? La deja igual. Entonces es invariante ese estado clásico. Bueno. Ya, aquí está el gato de Schrödinger. Eso, como les decía yo, se conecta más con el tema del entrelazamiento, que en algún momento, si nos queda tiempo, les podría comentar, pero lo que sí me interesa es que se entienda el fenómeno de la decoherencia, que proviene del hecho de que uno tiene que introducir, tiene que necesariamente, cuando está trabajando con un sistema minúsculo, no puede olvidarse del medio ambiente. El medio ambiente interactúa con nuestro sistema pequeño, básico, y por esa razón, entonces hay que estudiar una dinámica que es más compleja que la que se estudiaba en los años 30 con la mecánica cuántica en su primera fase de desarrollo. Bueno, entonces, en esta estructura, el medio ambiente se supone que es un gran subsistema que está en equilibrio y se representa por un estado de equilibrio, ¿ya? Y la interacción, entonces, la interacción del pequeño sistema que nosotros estamos estudiando con el medio ambiente va a presentar, va a introducir perturbaciones en las dinámicas y hay que dar cuenta de esas perturbaciones. Entonces, dado un estado ρ en el espacio con el cual partimos, la dinámica reducida, que digámoslo así, consideramos primero la dinámica de los dos sistemas, es decir, del medio ambiente junto con el pequeño sistema que estamos observando. Bueno, y esa dinámica la proyectamos sobre el sistema pequeño, que es el nuestro, digámoslo así, que es aquel que podemos controlar y medir, ¿ya? Bueno, entonces esa dinámica reducida se obtiene a través de un procedimiento que no lo voy a detallar aquí, que es de paso al límite en la escala de tiempo de la evolución del medio ambiente, y se toma una traza parcial de la dinámica total. Bueno, entonces esa es la llamada aproximación de Markov del sistema. Entonces aquí está escrito, se fija, esta va a ser la dinámica abierta. Tengo que considerar una evolución, por lo tanto, que toma en cuenta el estado de equilibrio ρ beta que está ahí en el medio ambiente, el estado inicial en mi pequeño sistema, ¿no? Y hago la proyección o la traza parcial sobre, eliminando todo lo que está en este recipiente, digámoslo así, eliminando, o sea, sacando la proyección sobre el pequeño sistema. Ya, y eso entonces nos da una aproximación llamada markoviana. Bueno, entonces, para las personas interesadas, el generador de este semigrupo
se escribe entonces de la manera siguiente. Hay un generador que tiene una parte que se parece a la del sistema cerrado, que es ese que está ahí, y hay toda una parte que es la disipación. ¿Ah? Entonces, es esa disipación la que empieza a jugar malas pasadas a nuestro futuro computador cuántico. ¿No? ¿Por qué razón? Aquí estamos tomando una expresión de disipación para el ejemplo que estábamos manejando. ¿Ah? Tomemos estas matrices que llamamos sigma más, sigma menos, son llamadas matrices de Pauli también, tenemos que en ese caso la disipación, por estudios que se han hecho desde los años 80 del siglo pasado, tiene esta expresión 3 que está ahí, y entonces, fíjense cómo actúa esto. Hay que hacer el producto aquí de las matrices actuando sobre la X, que es siempre un operador. Para mí la X aquí es un operador. Y se tienen que calcular entonces todas estas interacciones. Aquí están las interacciones. Se fijan, la X vive en nuestro pequeño sistema, el sigma más y el sigma menos también, pero están encadenadas de esta forma porque están mostrando de que hay interacciones con algo que está fuera del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí resulta que si ustedes hacen el producto de esta matriz sigma más con esta sigma menos, les va a quedar la proyección justamente sobre el vector de base E1. ¿Ya? Y el generador, bueno, tiene esta forma 4 que está ahí, y cuando lo observo sobre estados, tiene la forma 5 que está ahí. Bueno. Ya, pero apliquémoslo a los estados que teníamos en el ejemplo anterior. Si yo tomo un estado diagonal, así, PQ, y le aplico esta L estrella que está antes aquí, esta estrella, si le aplico eso, bueno, ustedes pueden hacer posteriormente el cálculo si quieren, van a ver de que les queda esta matriz sobre la diagonal Q y menos Q, 0 y 0. Entonces, para tener un estado que no cambie, que sea invariante, recuerden que la diagonal, el estado diagonal era invariante para la dinámica cerrada, ¿ya? Pero ahora el estado diagonal no va a ser invariante, porque queda esta cantidad que está aquí. Entonces va a ser invariante solo si tenemos Q igual a 0. O sea, tendríamos que tener un estado todo concentrado en la proyección sobre el primer vector ortonormal, ¿no es cierto? Sobre el primer vector de base. Ese sería el único invariante posible, ¿no? El único estado invariante. Bueno, entonces, ya, aquí hay algunas observaciones sobre ciertas gracias que tienen estas matrices, ¿no? Es decir, si una matriz es conmutando con sigma más y con sigma menos da 0, entonces también para todo, para nuestro vector, para nuestro operador H, que era el operador de energía, va a obtener 0. Bueno, pero eso está puesto ahí para los que se interesen en analizar más esta teoría. Es una condición necesaria y suficiente para ergodicidad del sistema dinámico. Quiere decir de que ahí hay un límite, ¿ah?, para los estados que están evolucionando, ¿ah?, que está escrito aquí abajo en el sentido de la traza, ¿ah? Entonces, el estado ρ infinito aparece aquí como límite y es el único límite posible, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando calculamos esto sobre el ρ infinito que teníamos antes, fíjense, se los pongo de nuevo, bueno, ese es un diagonal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que pasa. Ese es el estado invariante, el estado invariante que sale de esta interacción con el medio. Bueno, y si yo miro los términos que están fuera de la diagonal, que son estos que están aquí, bueno, en la evolución eso se va a 0. ¿Ah? Es decir,
la evolución nos da un estado clásico. ¿No? Se volvió clásico. Y desapareció entonces el estado cuántico. Ya no hay estado cuántico. En cambio, recuerden, cuando estábamos trabajando acá con el sistema cerrado, ahí me pasé, aquí, sí manteníamos los estados cuánticos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué desaparece el estado cuántico? A causa de la disipación de energía. ¿Ya? Bueno, entonces, eso, aquí hay, por ejemplo, mediciones que se han hecho experimentalmente, entonces tiene, ahí está la coherencia cuántica, es decir, cuando se mantiene todo, las matrices se mantienen con términos fuera de la diagonal, ¿ah? Están en rojo, los negros ahí son los estados clásicos, ¿ah? Bueno, y entonces aquí se ve lo que va ocurriendo, ¿ah? Cuando se considera la interacción con el medio. ¿Ya? Bueno, entonces, Zurek, el físico que aparece ahí, es uno de los que más ha estado estudiando este fenómeno, y él dice que la decoherencia es justamente la frontera que hay entre los sistemas clásicos y los cuánticos. Ese es el punto de vista que él plantea. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué significa la decoherencia? Para algunos es el retorno a un mundo clásico. Las coherencias cuánticas, que son estas correlaciones, ¿no es cierto?, los términos fuera de la diagonal, desaparecen. Eso es como lo estudian todavía actualmente los físicos experimentales. Es el efecto de la disipación, como yo se lo estaba diciendo recién. Es una pregunta, ¿ah? Porque se sigue investigando. Pero también hay ciertas propiedades estructurales que tienen que ver con los sistemas cuánticos abiertos. Bueno, pero en torno a esto, empieza ya a haber un consenso en que no podemos evitar la decoherencia y por lo tanto hay que vivir con la decoherencia, así como hoy en día nos están haciendo acostumbrarnos a vivir con el virus. Bueno, hay que vivir con la decoherencia, ¿ya? Bueno, entonces aquí hay diferentes clasificaciones que se han hecho del fenómeno, en fin. Pero, por ejemplo, vivir con la decoherencia significa que ella va a aparecer cuando hagamos mediciones sobre los sistemas cuánticos porque los intervenimos. Entonces, las mediciones se hacen siempre desde el medio ambiente, no están intrínsecas dentro del átomo o de lo que estemos tratando de medir. ¿Ah? Pero bueno, si va a haber decoherencia, podremos usar, por ejemplo, bueno, sabiendo de que vamos a tender a ser clásicos, ¿habrá alguna manera de utilizar, por ejemplo, inferencia estadística clásica? ¿Ah? ¿Se podrá estimar la pérdida de coherencia cuántica? Esos son problemas que aparecen. Entonces, aquí les voy a escribir muy rápidamente una visión ingenua de coherencia. Es decir, no, en general ahora, no solo en C2, tomemos un espacio de Hilbert complejo con su base ortonormal. Entonces, la matriz densidad ρ, una matriz densidad ρ va a tener componentes fuera de la diagonal, ¿no es cierto? Luego hacemos evolucionar este estado inicial y obtenemos un ρt, ¿ah? Que va a representar el estado de un sistema cuántico en el tiempo t, y sus componentes ρt-mn son las componentes de este estado que va evolucionando. Bueno, la estructura que tiene este T estrella T que aparece ahí es un semigrupo y ρ es un estado inicial dado, ¿ya? Entonces, este semigrupo está definido sobre el espacio de las matrices densidad, que son las matrices que son, entonces, definidas positivas y que tienen traza unitaria. Bueno, los términos que quedan fuera de la diagonal del ρt se llaman las coherencias, y en una forma simple la decoherencia significa que ρt-mn se va a cero cuando el tiempo avanza, esto para todo n que sea distinto de n. ¿Ya? Eso es la visión ingenua de la decoherencia
ha habido muchos estudios acerca de otras formas de decoherencia, pero esta es la primera en la cual fue observada en física, ¿ya? Entonces, este es un tema que está en el cruce entre física y matemática. O sea, ha habido muchos congresos especialmente dedicados a estudiar la decoherencia cuántica. Y los problemas que surgen, por ejemplo, es la decoherencia y las mediciones que se hacen en los sistemas cuánticos. Pero bueno, ya, tratando de vivir con ella, se puede encontrar una subálgebra de observables que quede sin decoherencia. ¿Ah? La pregunta siguiente, ¿se puede deducir qué tipo de evolución clásica se obtiene por decoherencia? Y luego, ¿se puede controlar la decoherencia para controlar los estados, o sea, para preservar, aquí está mal escrito esto, para preservar los estados genuinamente cuánticos? Bueno, esas son algunas preguntas. Aquí les pongo un ejemplo que está más dirigido a un público familiarizado con temas de radiación en física, de radiación cuántica. Es el llamado oscilador cuántico con disipación. Este LDX, como siempre, representa el generador del semigrupo que me da la dinámica abierta. Y aquí aparecen estos operadores, N, adaga, A, adaga, A, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Qué son esos, operadores? Déjenme explicarles muy rápidamente en qué consiste. Se les llaman creación y aniquilación. ¿Por qué? Porque yo tomo el vector N y le aplico adaga a ese vector, voy a obtener raíz de n más 1, ¿ya? Entonces, me crea, por así, si la n representa el número de partículas en un sistema, el creador añade una, ¿se fijan? El aniquilador, en cambio, ese va, bueno, para un n que sea, este nos va a poner un raíz de n y n menos 1. Así, bueno, para n mayor o igual que 1, y si no, para n igual a 0 se pone 0. ¿Ya? Bueno, entonces, esos son los operadores estos, y el número lo que hace es esto, es n, simplemente. ¿Ya? Entonces, son operadores no acotados, pero tienen dominios sobre los cuales sí se pueden examinar, ¿ah? Y ahí uno puede entonces definir este generador L que tenemos ahí, ¿ya? Bueno, entonces, eso es para explicar la expresión que está ahí. A y nu son constantes simplemente. Bueno. Entonces, para responder a la pregunta de ver si existen álgebras que queden sin decoherencia, aquí ha habido trabajos de mucha gente. Yo aquí estoy citando algunos nomás. Habría que agregar a esta lista trabajos recientes de Sasso, Carbone, que son, bueno, investigadoras italianas, ¿no?, que han trabajado con nosotros también. Bueno, Blanchard y Olkiewicz primero mostraron que el álgebra de los observables se puede particionar en dos, una parte sin decoherencia y una parte disipativa. ¿Ah? Entonces se descompone en dos pedazos, un N que no tiene decoherencia y D que es la parte disipativa. Con Fagnola y Dari nosotros caracterizamos entonces la parte sin decoherencia. Tenemos teoremas, qué sé yo, resultados que explican cómo a partir del generador, del L que les puse antes, uno puede encontrar las partes que son sin decoherencia. Lamentablemente, para muchos sistemas físicos, esa parte sin decoherencia es trivial, es decir, todo el sistema es decoherente.
Bueno, entonces, cruzando la frontera de la dinámica cuántica a la dinámica clásica, esa frontera que dibujaba Zurek, cuando nos damos un semigrupo cuántico markoviano sobre el álgebra de todos los operadores lineales acotados sobre el espacio de Hilbert H, aquí nos vamos a preguntar dos cosas. Existe una subálgebra conmutativa A, generada por un operador autoadjunto K, tal que esa álgebra quede invariante. Esto que está aquí está diciendo que está, me pareció una regla. A ver, déjenme, tengo que cambiar mi instrumento. A ver, ¿se fijan que con esto de la pandemia hemos tenido que empezar a usar estas cosas? Y no siempre estamos bien familiarizados con estas pizarras digitales. Bueno, aquí sí tienen una álgebra que queda invariante por la acción del semigrupo, ¿ya? Pero como esta A que está ahí, que parece una U, pero es una A gótica. Esta A gótica, ¿no es cierto? Dijimos que era una álgebra conmutativa. Entonces quiere decir que aquí, sobre la álgebra conmutativa, tenemos una dinámica conmutativa, o clásica, digámoslo así. En ese caso, la restricción de este semigrupo a, bueno, aquí hay letras de más, A es un semigrupo de Markov clásico. ¿Ya? Y vamos a decir ahí que el operador autoadjunto K reduce el semigrupo. Bueno, y luego la otra pregunta es si existe un estado estacionario, un estado invariante que conmute con K. Luego, hay convergencia hacia este estado y es ese estado único, lo que estamos refiriendo con la ergodicidad. Bueno, ¿qué pasa? Que si eso se cumpliera, este estado ρ sería un estado clásico, ¿no es cierto? Y entonces, al ser clásico, los términos fuera de la diagonal que están ahí se van a ir a cero. Y eso quiere decir entonces que tendríamos caracterizada de coherencia a partir de esta álgebra A, que sería el álgebra conmutativa generada por el autoadjunto K. ¿Ya? Bueno, eso es. Entonces, aquí hay trabajos míos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la aparición de estos semigrupos clásicos, que es la identificación de las subálgebras clásicas invariantes a través de la estructura del generador del semigrupo y que llevan, por lo tanto, a dinámicas clásicas. Ya, ahí no les voy a dar muchos detalles sobre esto. Es un trabajo técnico, ¿no?, que no quiero... No tendría el tiempo para poder desarrollárselo en detalle, pero lo que les explico, mire, las condiciones que se encuentran son las siguientes. Estamos buscando ese operador K que sea autoadjunto y que nos permita entonces tener que su álgebra generada, que es esta que llamamos W estrella K, sea la que reduce el semigrupo, ¿ya? Recuerden que el álgebra generada esa, ¿no es cierto?, va a ser, para eso hay que usar teoría espectral, ¿verdad? Uno la puede representar siempre como f de, un elemento de aquí uno la puede escribir como f de k. Bueno, es decir, son todos, esta es conmutativa, ¿ya? Ya, entonces el generador del semigrupo, supongamos que está escrito de esa manera, que es una forma canónica, clásica, donde aquí está la parte que es la del sistema cerrado, y acá está toda la parte disipativa. ¿Ya? Bueno, entonces, si se tiene que el hamiltoniano conmuta con K, HK vale 0, y si los coeficientes LK que están acá verifican esta propiedad. Esta es una propiedad, bueno, para los que trabajan en álgebras de Lie no les debe parecer tan raro esto. Bueno, pero si se cumple esta propiedad,
entonces se tiene que el álgebra generada por K reduce el semigrupo. ¿Ya? Así que eso es lo que está detrás. Ahora, en el ejemplo que estábamos viendo de este oscilador armónico, ¿por qué se llama oscilador armónico? Mire, hablamos de que tenía creaciones y aniquilaciones. Entonces, la idea es la siguiente. Déjenme, voy a hacerles un pequeño dibujo para que... a ver. A ver, un minutito que aquí estoy viendo, pensé que me estaban enviando un mensaje. A ver, voy a hacerles un pequeño dibujo para que me entiendan por qué se le llama oscilador armónico a esto. Tengo que correr mi barrera de aquí, ya, y poner mis instrumentos, ya. Entonces, ya. Miren, ese oscilador armónico ustedes lo pueden imaginar así. Tenemos una caja, claro que mi instrumento no me funciona del todo bien aquí. No me está funcionando bien. Me hizo la figura por cualquier lado. Espérense, déjenme ver si puedo corregir. Ups, ya. Ahí tenemos esta caja. Entonces, estamos bombeando átomos aquí, ¿eh? Pero aquí hay un campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra un átomo aquí, son átomos con dos niveles. Pierden energía y emiten un fotón, ¿ya? Entonces, pero el campo electromagnético hace que se suba de nuevo el nivel de energía y vuelvas a decaer y emite un fotón. Y así, entonces, sube y baja, sube y baja. O sea, por eso están creación, aniquilación, ¿ya? Bueno, pero ese oscilador armónico, ¿ah? Lo que le ocurre entonces es que va a ser reducido por el operador número. Es decir, el operador número verifica que cuando yo tomo el L de cualquier función del número, ¿ah? Me queda una expresión que es esta 6 que está ahí, ¿ya? Y que para aquellos que han trabajado en probabilidades, en teoría de procesos estocásticos, podrá reconocer que aquí está el generador de algo que se conoce como el semigrupo de nacimiento y muerte. ¿Ah? Nacimiento y muerte. Y es natural porque hay nacimiento de fotones, de niveles de energía y de crecimiento de niveles de energía. Entonces, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. Bueno, pero entonces quiere decir que el semigrupo cuántico del cual partíamos se reduce en realidad a uno de nacimiento y muerte. ¿Ah? Un semigrupo clásico. Entonces, obviamente, ese semigrupo va a tener un comportamiento decoherente cuánticamente. Bueno, pero entonces, para terminar, las preguntas finales y los problemas abiertos que tenemos son los siguientes. Aquí les mencioné una de las nociones de decoherencia. Hoy en día se siguen investigando otras posibles nociones. Está la noción de decoherencia ambiental, la de decoherencia por sistema de medición, en fin, hay muchas nociones de coherencia. Ahora, experimentalmente también, los colegas de física están encontrando manifestaciones de decoherencia que no serían, por así decirlo, teóricas, como según esta teoría que nosotros hemos estado exponiendo, es decir, sería antes de realizar la aproximación markoviana, que es la que nos permite trabajar con la teoría de semigrupos, ¿ya? O bien lo que se ha dado también en llamar la decoherencia de una dinámica cuántica no markoviana, es decir, con memoria, ¿no? Bueno, y lo que no se sabe muy bien
hay muchas propuestas de colegas de física acerca de medir la pérdida de coherencia, pero hasta ahora no hay un consenso acerca de cómo estimar la pérdida de coherencia. Y falta, bueno, para esto para los matemáticos, falta una completa teoría en C estrella álgebras, ¿eh? de esto que acabamos de explicar, especialmente en las llamadas álgebras ultra hiperfinitas. Ahora, lo más importante está en vivir con la decoherencia, es decir, desarrollar una teoría de control y mecanismos físicos de control y de inferencia estadística para poder hacer diseño de experimentos. Pero, como ustedes ven, es lo que necesitamos para poder mantener los estados cuánticos. Es decir, sabemos que ya que los fenómenos cuánticos van a admitir esta decoherencia, y para poder mantener nuestra unidad de información, que es el qubit, nuestras unidades de información, que es el qubit, mantenerlas un cierto tiempo vivas, y no se nos desarmen, ¿ah? Porque aquí ustedes tienen que tener esa imagen de que teníamos algo que estaba bien armadito, ¿ah? Un estado cuántico bien armadito, y se nos empieza a desarmar y se nos transforma en otra cosa, en una sopa. Bueno, ese es el gran desafío técnico que tiene en este momento la computación cuántica, ¿ah? Entonces, vivir con la decoherencia, controlarla, para poder mantener vivos los estados cuánticos el mayor tiempo posible. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Aquí tengo puestas algunas referencias sobre trabajos relacionados con el fenómeno de la decoherencia. Son trabajos esencialmente de matemática, ¿no? Son más que los trabajos de física. O sea, si ustedes registran las revistas de física experimental, hay también una enorme cantidad de estudios de casos, por así decirlo. Bueno, esto es lo que les quería contar, y agradezco su atención, ¿eh? Muchas gracias, y vuelvo ahora dejo de compartir esta pizarra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera invitar a los participantes del foro a que hagan preguntas o comentarios. Tienen dos alternativas para participar. La primera es mediante mensajes. El chat está abierto para todos. Y la segunda, si quieren participar compartiendo audio, por favor, primero levanten la mano. Para levantar la mano, van a ver que tienen un botón en la parte inferior que se llama reacciones. Si lo presionan, van a desplegar opciones. Una de ellas es levantar la mano. Por favor, si quieren participar, usen alguna de esas dos alternativas. Bien, al parecer no hay otras, no hay preguntas, pero en todo caso, si alguien quiere posteriormente se interesa por este tipo de temas, pueden escribirme, están todos los datos puestos ahí en la página. Además, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Así que ahí también yo puse los datos de contacto, ¿ya? Muchísimas gracias, doctor, por su participación y su excelente exposición. Y como dice, sus datos están en la página, que es sobolmat.org. Y además vamos a compartir con todos ustedes la grabación de esta exposición y las demás. Una vez más, le agradezco muchísimo por participar, doctor. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo congreso, fin de congreso también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.